Fermín López podría recibir en breve una nueva oferta irresistible para dejar el FC Barcelona y poner rumbo a un destino tan inesperado como lucrativo, la Saudi Pro League. Según las últimas informaciones, un club del fútbol árabe estaría preparando una ofensiva para llevarse al talentoso centrocampista onubense, aprovechando que el mercado en esa liga se mantiene abierto hasta el próximo miércoles, 10 de septiembre a las 11:59 en Arabia, es decir, las 10:59 en horario peninsular español. Ese margen de tiempo, que no existe ya en las grandes ligas europeas, abre una ventana de oportunidad para los jeques, que siguen empeñados en reforzar sus equipos con jugadores de primer nivel mundial, pese a que la mayoría de competiciones del viejo continente ya cerraron su ventana de transferencias el pasado 1 de septiembre a medianoche. La estrategia de los clubes saudíes es clara: explotar esa diferencia en el calendario y aprovechar las urgencias económicas de entidades históricas de Europa. En este caso, el FC Barcelona sigue atravesando dificultades con el fair play financiero de la liga, lo que convierte cualquier oferta millonaria en un motivo de análisis profundo. Fermín López, de apenas 22 años, es una de las piezas más prometedoras de la cantera azulgrana, y tras irrumpir con fuerza en la élite, se ha consolidado como una de las grandes esperanzas del barcelonismo. No obstante, en Arabia están dispuestos a hacer un esfuerzo económico que rondaría los 70 a 80 millones de euros, una cifra difícil de rechazar en el contexto actual del club catalán. Vale la pena recordar que durante el pasado mercado de verano, el joven mediocampista ya fue tentado por gigantes europeos como el Chelsea y el Newcastle, quienes pusieron sobre la mesa ofertas cercanas a los 60 millones de euros, además de salarios que multiplicaban lo que actualmente percibe en el Barça, unos 6 millones brutos anuales. A pesar de la magnitud de esas propuestas, Fermín decidió mantenerse firme en su compromiso con el conjunto culé. El jugador cumplió con su palabra de quedarse a luchar por un puesto en el 11 de Hansi Flick, dejando claro que su prioridad no es el dinero, sino su desarrollo deportivo y el sueño de triunfar en el equipo de su vida. Esa postura de fidelidad es lo que ha reforzado su vínculo con la afición. Fermín es consciente de que el fútbol saudí, pese a los millones que ofrece, está a años luz del nivel competitivo de las grandes ligas europeas. La Saudi Pro League ha logrado atraer nombres como Cristiano Ronaldo, Neymar, Kanté o Benzema, pero para él, 16 minutos azulgrana, todavía resulta una competición de menor jerarquía. En ese sentido, el propio jugador no estaría dispuesto a escuchar ofertas que lo alejen de un contexto competitivo de máxima exigencia. Sin embargo, más allá de la decisión del futbolista, el Barça sigue teniendo por delante una difícil ecuación económica. El verano terminó sin que el club recuperara el ansiado regreso a la regla del 1-1 en el fair play financiero, ya que el auditor Crowe Spain únicamente validó 58 de los 100 millones que la directiva había proyectado por la venta de los derechos de explotación de los asientos VIP del Spotify Camp Nou. Esto implica que aún falta equilibrar unos 40 millones de euros para que el club pueda operar sin limitaciones en el próximo mercado de invierno. Esa necesidad de ingresos no es menor. De ella depende, por ejemplo, poder regularizar los contratos de toda la plantilla del primer equipo, además de cerrar renovaciones estratégicas que están pendientes. En las próximas semanas, la directiva deberá acelerar las extensiones de contrato de Frenkie de Jong y Eric García, dos futbolistas clave para los planes de Hansi Flick, cuyo vínculo actual expira en 2026. También está en la agenda prolongar el contrato de Andreas Christensen, otro de los baluartes defensivos, con el fin de evitar que pueda marcharse libre en el verano siguiente. El escenario, por tanto, es delicado. Aunque el club insiste en que no forzará la salida de ninguna de sus figuras, la realidad es que una oferta de 80 millones por un jugador joven y con gran mercado internacional puede abrir un debate interno. No obstante, la postura oficial es clara: solo se considerará vender a Fermín López si el propio jugador lo solicita expresamente. Por ahora, todo apunta a que esa posibilidad está descartada. El del Campillo se siente valorado, respaldado por el cuerpo técnico y con un rol cada vez más protagonista en el primer equipo. Los números de Fermín avalan su crecimiento. Desde que debutó con la camiseta blaugrana, ha disputado 90 partidos oficiales en los que ha firmado 19 goles y 11 asistencias, cifras notables para un centrocampista que no siempre juega en posiciones de ataque. En la presente temporada 2025/26, ya acumula 78 minutos en 2 jornadas de liga, siendo titular en el partido ante el Mallorca. Su contrato con el club se extiende hasta 2029 y está blindado con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, una declaración de intenciones que demuestra cuánto lo valora el Barça. La situación, en definitiva, refleja dos realidades que caminan en paralelo. Por un lado, un jugador que se mantiene firme en su decisión de crecer en el Barça y seguir haciendo historia con el club de sus amores.
Por el otro, una institución que todavía necesita encontrar vías de ingresos extraordinarios para cuadrar sus cuentas y liberarse de las restricciones del fair play. Arabia seguirá insistiendo, con una propuesta desorbitada y salarios imposibles de igualar en Europa. Pero de momento, todo indica que Fermín López seguirá siendo azulgrana, al menos mientras el proyecto deportivo le siga dando razones para soñar y crecer como uno de los pilares del futuro del FC Barcelona. Con apenas 22 años, un presente consolidado y un futuro brillante, Fermín representa el modelo que el Barça quiere recuperar, el de la Masia como motor del primer equipo, con futbolistas comprometidos, talentosos y que prioricen el escudo por encima de los millones. El tiempo dirá si las tentaciones del fútbol saudí logran romper esa promesa, pero hoy, más que nunca, el 16 minutos parece decidido a escribir su propia historia en el Camp Nou. El FC Barcelona ha iniciado la temporada 2025/26 de la Liga con un balance que, a primera vista, parece positivo, 7 puntos de 9 posibles. Sin embargo, más allá de los números, el arranque liguero del conjunto de Hansi Flick ha dejado varias dudas, especialmente en el apartado defensivo. El empate contra el Rayo Vallecano en Vallecas, 1-1, volvió a exponer las fragilidades de la zaga azulgrana, en una segunda parte donde, de no ser por la inspiración del guardameta Joan García, los culés habrían regresado a casa sin siquiera un punto. El técnico alemán tomó una decisión llamativa en la alineación, dejando fuera a Ronald Araujo y Pau Cubarsí, para apostar en su lugar por Eric García y Andreas Christensen como pareja de centrales. Un gesto que se interpretó como un toque de atención, sobre todo después del flojo rendimiento defensivo mostrado en la jornada anterior contra el Levante, 2-3, donde el Barça se vio obligado a remontar 2 goles de desventaja en el complemento. En ese choque en el Ciutat de Valencia, la retaguardia blaugrana sufrió más de lo esperado, con un Araujo inseguro y un Cubarsí que nunca encontró la calma necesaria para imponer su juego. El uruguayo, en particular, lo pasó mal ante Iván Romero, delantero que lo superó en más de una ocasión y que fue un dolor de cabeza constante para la zaga culé. Flick, consciente de la fragilidad defensiva, decidió sustituir al charrúa en el último cuarto de hora, dando entrada a Christensen para cerrar con más oficio un partido que había sido demasiado abierto para su gusto. Este tipo de decisiones reflejan la exigencia del nuevo entrenador, que no se casa con nombres propios y que, desde su llegada, ha dejado claro que el rendimiento inmediato está por encima de cualquier jerarquía establecida. La situación de la pareja Araujo-Cubarsí es, cuanto menos, delicada. La temporada pasada, tras la salida de Gerard Piqué y la larga lesión de Christensen, fue Íñigo Martínez quien se consolidó como el socio ideal del joven central catalán. El vasco aportaba jerarquía, liderazgo y, sobre todo, experiencia, permitiendo que Cubarsí jugara en el perfil derecho de la defensa, su zona más natural y cómoda. Con la marcha de Íñigo este verano, Flick ha tenido que recomponer la zaga, y de momento la pareja Araujo-Cubarsí no termina de transmitir la solidez que se esperaba. Contra el Mallorca en Son Moix, 0-3, el Barça apenas sufrió y la zaga cumplió con lo justo. Sin embargo, el partido frente al Levante destapó de nuevo las grietas, y en Vallecas esas dudas se multiplicaron. El Rayo aprovechó los espacios que deja el equipo al adelantar tanto sus líneas y estuvo cerca de aprovechar varias pérdidas en salida. La realidad es que el Barça, aunque mantiene los mismos números que el año pasado en este tramo inicial, 3 goles encajados en 3 partidos, no ha mostrado todavía una defensa capaz de transmitir seguridad. El estilo ofensivo de Flick, con presión alta y líneas adelantadas, es un arma de doble filo. Es cierto que este planteamiento permite al equipo recuperar el balón muy arriba y crear ocasiones de manera constante, pero también incrementa el riesgo de quedar expuestos a la espalda. El fuera de juego se convierte en una herramienta clave para minimizar esos riesgos, pero cuando la sincronización no es perfecta, los rivales se encuentran mano a mano con Joan García. Tanto el Levante como el Rayo Vallecano supieron explotar esas fisuras. Los granotas cayeron 6 veces en fuera de juego, los madrileños 7, pero aún así ambos equipos generaron suficientes ocasiones claras como para comprometer el resultado. Tras el partido en Vallecas, Flick no escondió su malestar en rueda de prensa. No estoy contento con el equipo porque hemos tenido demasiadas pérdidas de balón, declaró, dejando entrever que la solidez defensiva comienza, precisamente, en el primer pase. Para el entrenador alemán, minimizar errores no forzados es tan importante como corregir los desajustes en la línea defensiva. Una mala entrega o un mal timín en el achique pueden ser letales cuando se defiende tan arriba. La situación es clara. El Barcelona necesita mejorar en la salida con balón, asegurar que los laterales y mediocentros ofrezcan líneas de pase constantes, y sobre todo recuperar la confianza de su pareja de centrales titular.
Joan García ha respondido con creces bajo palos, demostrando que puede estar a la altura del reto, pero no siempre el portero podrá salvar al equipo con intervenciones de mérito. De cara al próximo compromiso liguero frente al Valencia en el Estadio Olympique Lluís Companys, la expectativa es que Ronald Araujo y Pau Cubarsí recuperen la titularidad. Ambos están obligados a dar un paso adelante y demostrar que pueden ser la pareja que lidere el futuro inmediato de la defensa blaugrana. El margen de error es mínimo, no en todos los partidos el Barça podrá marcar 3 o 4 goles para remontar sus propios fallos. Saber mantener el cero, como insistía Xavi en temporadas anteriores, vuelve a ser un aspecto vital si se pretende pelear por todos los títulos. El arranque de curso ha mostrado que, en ataque, el Barça tiene recursos suficientes para generar peligro y decidir partidos. Sin embargo, en defensa el equipo sigue buscando esa estabilidad que le permita afrontar con garantías los grandes retos del calendario. La temporada es larga y recién comienza, pero las señales son claras. Si el Barcelona no corrige sus problemas atrás, la ilusión por recuperar el trono en España y competir en Europa puede desvanecerse antes de tiempo.